vamos a entrar a la enseñanza. Y bueno, como estuvimos enseñando, estuvimos viendo todo acerca del mandamiento del Shabbat. Y quedó allí, gracias al Señor, todo este material aquí en nuestro canal, acerca de lo que es el Shabbat, y esperamos pues que todo ese material nos ayude a entender qué es el Shabbat. Hay allí 50 enseñanzas, 50, exclusivamente acerca del Shabbat, 50 en nuestro canal ahí en YouTube, lo puede buscar, ¿sí? Sobre el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. Habiendo terminado el estudio de este mandamiento, entonces vamos a ir al quinto mandamiento, al mandamiento que continúa, que es el mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20. Por favor, vayamos a Éxodo capítulo 20, específicamente el versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Este es el quinto mandamiento. Quinto mandamiento. Dice así este quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados en la tierra que Yahweh tu Dios te da. ¿Sí? En el suelo específicamente. Adamá, en el suelo, el terreno, el suelo. ¿Sí? No usan la palabra eretz, que es tierra, la que comúnmente se usa cuando se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se usa esa palabra. No, aquí se usa la palabra Adamá, de donde fue tomado el polvo con el cual el ser humano fue hecho, Adamá. Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Allí, ¿en dónde? En el suelo que Yahweh tu Dios te da, es decir, allí donde vas a estar, en ese terreno, en ese suelo donde te encuentres, allí debes ¿qué? Honrar a tu padre y a tu madre. Este mismo mandamiento lo vamos a encontrar replicado en Deuteronomio. Recuerde que Deuteronomio volvemos a encontrar el listado de lo que comúnmente se conoce como las 10 declaraciones, las 10 palabras, los 10 mandamientos. ¿Sí? Fue dado primariamente en Éxodo, y luego en Deuteronomio se hace una repetición, ¿sí? Como recalcando, ¿no? Recordando. Pero en Deuteronomio, capítulo 5, vamos a encontrar, ¿sí? La afirmación de este mandamiento, pero vamos a encontrar una ampliación de él, ¿sí? Una ampliación. Entonces dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Dice 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahweh tu Dios te ordenó, te mandó, porque es una orden ¿de quién? Del eterno Dios. Claro, Él ordenado, por eso como lo ordenó, ¿en dónde? En Éxodo, ¿no? Allí en Éxodo está la orden. Allí en Éxodo está el mandamiento. Por eso nosotros cuando leemos en Éxodo no encontramos esta parte, ¿no? No dice cómo te lo ordenó. O sea, nos están informando ahí en Deuteronomio que ya se nos había dado ¿qué? Esa orden. ¿Cuándo se nos dio esa orden? Pues en Éxodo, ¿no? En Éxodo. Allí en Éxodo, en el libro de Éxodo, pues allí está recopilado todos los mandamientos que el eterno Dios le entregó ¿a quién? A su profeta Moshe, recuerden. Entonces recuerden que el profeta Moshe sube precisamente a encontrarse con el eterno Dios, y en ese encuentro tan glorioso que él tiene, allá el eterno Dios le habla, le revela al profeta Moshe todos sus decretos, todos sus mandamientos, todo el conjunto de sus mandamientos al cual llamamos Torá. La Torá es el conjunto de mandamientos del eterno Dios, sus decretos, mandamientos, estatutos, ¿sí? Entonces, él recibe esa revelación, desciende y se la comunica al pueblo. Ahí es cuando decimos que el eterno Dios le entregó al profeta Moshe que la Torá, y eso es lo que celebramos, por ejemplo, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, que el profeta Moshe subió y le fue revelado por el eterno Dios toda la palabra, le fue puesta a él en revelación, ojo, en revelación. Entonces, ¿qué hizo el profeta Moshe? Bajó
descendió del monte y habló a todo el pueblo. Y obviamente eso tiene que venir de parte de Dios porque Él la recibe inicialmente de manera audible, ¿no? Y tiene que tener toda esa palabra retenida, grabada. Y Él desciende y le habla al pueblo. Y le dice, esto es lo que Yahweh, su Dios, ha ordenado. Y empieza a hablarles. Y entre eso, pues les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ¿sí? Se prolonguen en la tierra o en el suelo que Yahweh, tu Dios, te da. Entonces, allí Él está dando todo eso. ¿Qué sucede después de que Él declara toda esa palabra que había sido declarado de manera audible de parte del eterno Dios y Él también se la está declarando a todo el pueblo? Todo el pueblo al final de escucharlo a Él, al final, dijeron, haremos y obedeceremos todo lo que Yahweh ha dicho. Haremos y obedeceremos. Entonces, como ellos aceptaron, o sea, escucharon todo lo que Yahweh decía, haremos y obedeceremos, entonces es cuando el profeta Moshe vuelve y sube al monte y ahí es donde el eterno Dios le va a entregar a él las tablas de piedra. Como ya de manera, la palabra que recibieron audible, ya la van a recibir de manera grabada en piedra, ¿sí? Entonces, para que entendamos, así fue allí toda esta situación. Pero primeramente se recibe es que audible, ¿no? Por eso es por la palabra se recibe es por ¿dónde? Por el oído, ¿no? De ahí es donde viene la fe, ¿no? La fe, la emuná. La fe es por el oír la palabra de Dios, la fe, la emuná. Por eso cuando uno oye la palabra, uno dice amén. De ahí viene la palabra fe, emuná, en hebreo. Amén, de la misma palabra amán, la raíz amán. De ahí viene amén, uno se aferra, emuná, uno acepta. Entonces ellos dijeron amén a la palabra, ¿no? Y haremos y la cumpliremos, la obedeceremos, claro que sí. Dijeron amén. Y por eso luego el Señor se las manda escritas, como diciendo, bueno, ustedes dijeron que sí, entonces acá se las mando escrita. Eso es lo que celebramos cuando Él recibe toda esa instrucción allí del cielo, audible. Esa es la Torá que recibimos. Y eso es lo que celebramos en la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Entonces es allí, por eso, cuando se recibe inicialmente. Luego Deuteronomio va a ser un escrito en donde se va a reafirmar, ¿no? Se vuelve a repetir todo. ¿Por qué? Como una reafirmación. Pero ya esto es al final de la transición que tienen en el desierto. Entonces, al principio reciben la Torá cuando el profeta Moshe va y luego hacia el final de los días del profeta Moshe, él les vuelve ¿a qué? A recordar todo esto. Y es lo que nosotros conocemos como Deuteronomio, ¿sí? Devarim en hebreo. Vuelven a repetir todo eso. Por eso ahí en el capítulo 5, versículo 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Yahweh te lo ordenó. O sea, ya había sido ordenado. ¿En dónde? En Éxodo capítulo 20. Entonces, como Yahweh tu Dios te lo ordenó. Para que se alarguen tus días, para que se prolonguen tus días, que así fue que dijo el Señor. Sin embargo, acá viene una adición, ¿sí? Para que ellos comprendan la palabra. Dice, y tengas bienestar. Mire, ¿de qué se trata de esto, no? Del bienestar. Puedas disfrutar ¿de qué? Del bienestar. De eso se trata, amados hermanos, que podamos disfrutar del bienestar, ¿sí? Y dice acá, para que se alarguen tus días, prolonguen, y para que te tengas bienestar en el suelo que Yahweh, tu Dios, te da. Entonces, esto tiene que ver con el bienestar de nosotros. Es un mandamiento que tiene que ver, obviamente, con nuestro bienestar. Y precisamente, este mandamiento es al que hace alusión el apóstol Pablo. Cuando él habla acerca de este mandamiento, él cita precisamente el de Deuteronomio, ¿no? Entonces,
él está citando allí. Y me llama la atención este texto obviamente, que estamos teniendo acá, porque dice, para que se alarguen o se prolonguen tus días. Cuando uno lee ese texto en hebreo, ese texto puede tener varias interpretaciones. De hecho, dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío, ha sido así. Y como pueden tener varias interpretaciones, se aceptan entonces las interpretaciones por la forma en que está escrito. Es que cuando uno ve el texto hebreo le permite a uno interpretar, ¿sí? Esto. Cuando a uno le dicen, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen, se alarguen tus días, ¿qué podríamos entender nosotros? ¿Qué crees tú que podríamos nosotros entender? ¿Cómo ese que se alarguen tus días, cómo lo podríamos entender? Pues cuando estábamos pequeños, bueno, en mi caso que siempre estudiábamos los mandamientos, uno de lo primero realmente que se le viene a la cabeza es que uno va a ser una persona que nunca se va a morir. O sea que va a vivir por siempre. Sí, de hecho había como particularmente me pasaba que cuando habían personas que morían jóvenes, yo inmediatamente me confrontaba y me daba muy duro porque yo decía, bueno, si era una persona que vivía conforme a la palabra, buscaba tu rostro, Señor, ¿por qué tuvo que morir antes de tiempo si se va a alargar y se va a prolongar la tierra? Eso era lo primero sí. Que yo pensaba y de hecho que en consejería yo pensaba que pues porque yo estaba muy niña y pensaba así, era por eso que lo pensaba así, pero en consejería me he dado cuenta también cuando me dicen, ay, pastor, o sea que es para que yo tenga muchos años en la vida y para eso tengo que guardar el mandamiento de la vida pues terrenal, pero pues obviamente ya uno más adulto piensa que tiene que haber algo más. Claro, sí, ese es el común, ¿no? Sí. Decir, yo voy a honrar a mis papás para que yo pueda vivir bastantes años. O sea, como que voy a hacer el mandamiento porque me conviene, ¿no? Para no morirme tan joven. Sí, hasta uno decía, ay, no, es mejor. Bueno, digamos que también sirvió como para uno de niño hacer ese tipo de reflexión porque a uno le daba mucho miedo morirse. Sí. Entonces, cada que uno tenía como una contienda con el papá, por lo menos en mi caso, con mi mamá, entonces yo lo que hacía era orar y pedirle perdón y decirle, Señor, permíteme vivir más años. Deshonré a mi mamá, sí. Uy, Señor, me va cortando ahí, ¿cuántos años me cortaste? Sí, yo dije, sí, Dios mío, porque realmente así lo pensaba. Sí, así. Sí. Sí, es verdad. Cuando nosotros deshonramos a nuestros padres, pues una de las situaciones que pudiera suceder es, por eso le digo, hay varias, ¿no? Sí, Entonces vamos a ir viendo de a poco en poco. Por ejemplo, el eterno Dios se revela a nosotros como nuestro Padre. Indiscutiblemente, cuando el hombre fue creado con una condición muy diferente y muy especial al resto de la creación. De hecho, cuando nosotros vemos en el libro de Bereshit, de Génesis, nos damos cuenta la diferencia con la que es creada el ser humano y el resto de todo, y cómo el ser humano es puesto allí. O sea que es creado con un propósito, con un fin, pero también demostrando ese amor especial que el Padre Eterno tiene para el hombre en ese momento. Entonces se muestra el eterno Dios no solamente como el creador del hombre, sino también como su Padre, como ese Padre que le entrega todo, así como los padres, por lo general, uno de padre, y lo digo pues como papá, creo que la mayoría tiene eso, ¿no? De padres trabajamos, tenemos, digamos, si llegamos a tener algo, algunas cosas y todo eso, pues siempre vamos pensando objetivamente a que el día de mañana todas esas cosas le queden ¿a quién? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Si tenemos una empresa, si tenemos un negocio, nuestra casa o nuestros bienes, todo sea para nuestros hijos. Y dice lo más tremendo, que Dios hizo todas las cosas, las creó perfectamente, hizo todo, ¿no? Lo hizo absolutamente todo, lo creó todo. Y por último crea al hombre, y después de haber creado al ser humano, dice que lo coloca a tener dominio administración de todo. Sobre todo. Y dice que le sujetó al hombre todas las cosas que fueron creadas, se las sujetó al hombre y lo puso a tener ese dominio. Claro. Entonces ahí vemos a un padre, o en este caso pues al Padre Celestial, ¿sí? Haciéndolo todo y diciéndole a su hijo, mira, te entrego todo lo que es mío, porque dice la palabra que de Dios, del eterno Dios, es el cielo y la tierra, ¿sí? Y toda la tierra, el mundo y los que en él
habitan. Entonces, como todo le pertenece a él, pues él es de él. Entonces, al ser el creador, pues es el dueño absoluto de todo. Pero dice que crea al hombre, que es su creación, y pone al hombre a ejercer dominio, ejercer todo. Y dice que le somete al hombre, le sujeta todo y le somete al ser humano todas las cosas, se las sujeta, se las somete y se las entrega. Y dice que le da dominio y le da todo esto al hombre. Y dice, todo esto te pertenece y de todos los árboles del campo, del huerto, todo podrás disponer, podrás comer. Y solamente le restringe una cosa, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Entonces, vemos cómo el Padre Celestial ve al hombre allí desde un principio bajo esos ojos de hijo, ¿sí? Como uno ve a su hijo, ¿no? Que uno, al fin y al cabo, a sus hijos, uno dice, bueno, cuando yo falte, pues que todo lo tenga él. Y aun cuando ya ellos van creciendo, si tenemos algo, por ejemplo, un negocio, una empresa o algo así, de hecho, deseamos que sean nuestros hijos los que empiezan a manejar los negocios. Entonces, si uno ya ve a su hijo adulto, maduro y todo eso, le dice, bueno, hijo, necesito que usted vaya manejando el negocio, se necesita entregarse lo que sea usted, porque de alguna manera uno confía y se siente uno satisfecho de poderle entregar la bendición a sus hijos, claro, de podérselas trasladar. Y eso fue lo que hizo el Padre Celestial, le trasladó. Pero ¿qué pasó con el hombre? Como un hijo ingrato, como un hijo que no sabe agradecer, que no sabe entender las cosas, derrochador. Falló, ¿sí? Falló. ¿Y qué sucedió allí? Pues deshonró a Dios. Entonces podríamos entender que el primer caso de deshonra de un hijo a su padre, claro, en este sentido, así, fue en Edén, en el sentido de esa relación que Dios tiene allí, pues, con el ser humano, hablando desde el ser humano, ¿no? Entonces, allí hay esa relación, pero luego hay una deshonra. ¿Y qué pasó cuando se dio esa deshonra? ¿Qué fue lo primero? El Señor le cortó los días al ser humano. Por eso dice, no saquemos al hombre de aquí de Edén, no sea que extienda su mano y tomando del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre, viva eternamente, continuamente, viva prolongadamente. Y por eso lo saca. Entonces vemos que lo primero que sucede es que se le corta. Ahora, mire que no se le corta de manera inmediata, porque el Señor les había dicho a ellos, sí, el día que coman de él, ciertamente morirán. El Señor les había advertido, si ustedes toman de ese árbol, ciertamente morirán. Sí. Pero mire que tomaron del árbol y no murieron de manera inmediata. No, de hecho, siguieron viviendo, de hecho tuvieron muchísimos hijos, porque en el capítulo 5 de Bereshit, de Génesis, se nos dice que ellos, Adán y su mujer Eva, tuvieron hijos e hijas, dice, y tuvieron hijos e hijas, tuvieron muchísimos. Entonces observamos allí que ellos obviamente no fueron cortados de una, pero sí fueron reducidos sus tiempos en esta tierra. ¿Por qué? Porque el propósito era que ellos no murieran. Es decir, ellos tenían el acceso al árbol de la vida, ¿sí? Y al comer del árbol de la vida era como un combustible de la vida, claro, donde ellos iban y recargaban vida. Ese es el árbol de, como dicen por ahí, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Para ellos permanecer. Sí, ellos estaban allí y comían de ese árbol porque de ese árbol sí tenían acceso. Al que no tenían era el de la ciencia del bien y del mal, de lo bueno y lo malo. Entonces, cuando desobedecieron, deshonraron, la deshonra al Padre Celestial se castigó cortando sus días, sus tiempos. No vivieron. Y a pesar de que Adán vivió 950 años, de todas maneras el Señor lo que hizo fue cortarles sus tiempos. Entonces sí, en ese sentido podemos entender que se trata de eso. Pero pues hay personas que dicen, bueno, yo he conocido a personas que son muy buenos hijos,
Sí. Y de verdad, y de hecho sus padres dan testimonio, y hay papás que dicen, oiga, el que era mi mejor hijo Fue el que murió. fue el que murió, Tremendo, el que sí. nos cuidaba, el que nos honraba, el que estaba pendiente de nosotros, porque a nosotros nos ha tocado a nosotros como pastores Sí, sí. esos temas, ¿no? Se Que confronta uno nos mucho. dicen, pero pastor, ¿por qué el que era de todos mis hijos era el que estaba allí, el que se preocupaba, el que siempre papás que necesitan, papá, mire esto, el que velaba por nosotros, en cambio esos otros que son bien desjuiciados, difíciles y todo eso, mire. Entonces, algunas personas dicen, bueno, entonces si es una promesa, entonces ¿por qué no se cumple? Exacto. Porque es que esto, amados hermanos, obviamente para que se prolonguen tus días, ¿sí? Para que se prolonguen tus días, es en el suelo que el Padre Eterno te da, o sea, Yahweh te da, pero es que nosotros debemos entender que después de la caída del ser humano, todo esto es finito. Claro, sí, sí. Tiene Todo un esto, tiempo. sí, va a tener un tiempo. Entonces, para nosotros, Se modificó. ¿qué es que se alargue? No, pues que viva hasta lo que ya conocemos como la vejez. Entonces, claro, sus tiempos se alargaron hasta la vejez. Pero esto es una prolongación hacia aquel lugar, hacia aquel suelo donde un día vamos a estar. Y tiene que ver, obviamente, con el suelo donde estamos ahora, pero también con aquel donde nosotros vamos a estar. Claro. Y la prolongación es esa, o sea, la prolongación es extender esta vida que vivimos aquí, Pasar de lo la podamos finito a lo extender infinito. hacia la cual vamos, Hacia lo amados eterno. hermanos. Claro. Claro, aquí nosotros vamos a vivir cierto tiempo. Algunos viven horas, días, años, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 110, póngalo por allí, pero ya, todo termina. Entonces el propósito es poder prolongar, proyectar la vida que vivimos acá, o sea, la vida que tenemos, poderla proyectar hacia el futuro para aquel lugar al cual vamos nosotros, al lugar al cual vamos, Por eso es que deduzco yo que no se usa la palabra Eretz, tierra, sino que se usa la palabra Adamá, que aunque habla de materia con la cual, de la sustancia con la cual fue hecho el ser humano, Adamá, pues sale de allí la palabra Adam, ¿sí? Y el propósito, amados hermanos, es que nosotros podamos estar con el Ben Adam, el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Yeshua. Entonces hay una relación con él, con Yeshua. Porque es que la palabra Adam viene de Adamá, que es la tierra, que es el elemento, que es la materia, que es la sustancia primaria con la cual el hombre fue formado. Dice que el hombre fue hecho del polvo de la Adamá, del polvo de la Adamá. Y por eso es que se llama Adam, porque viene de la Adamá, Adam. Y por eso la Biblia habla del primer Adán, que fue aquel que pecó. Pero luego también nos habla del postrer Adán, del segundo Adán. Y dice que ese segundo Adán es ¿quién? El Señor, Yeshua. A él se le llama el segundo Adán. Y por eso es que en las visiones dice que están profetizadas, dice, y vi a un hijo de hombre, Ben Adam, dando a entender eso. Entonces, por eso ahí la palabra que aparece es Adamá. Para que se prolonguen tus días en la Adamá que Dios te da. Es decir, hacia dónde vamos. Es decir, que honrar a nuestros padres tiene que ver con proyectar nuestra vida, no solamente aquí en esta tierra, sino que la estamos proyectando es hacia el lugar que vamos a estar. Claro. Aquí estamos en un lugar y hay que honrarlos. Es decir, todo lo que nosotros hagamos aquí afectará nuestro más allá. Impacto. Lo que hagamos, a ver, voy a decirlo de esta manera, lo que hagamos en el más acá nos afectará en el más allá. Todo, amados hermanos, todo repercutirá, ¿sí? En el más allá. Entonces, mire esto, cómo se puede entender esto, ¿no?
Entonces no se trata meramente de vivir 100 años. No, como yo fui un hijo, un buen hijo, entonces merezco vivir 100 años como cumplimiento. Sí, puedo haber sido un buen hijo y tal vez merecer vivir 100 años y tal vez los viva, pero si no fue un buen hijo de Dios. Tal vez un buen hijo de padres de familia aquí, claro. pero el resto de los mandamientos, el resto, claro. ¿qué? Sí puso su mirada en el Señor, sí estuvo en Él. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, ellos están puestos como autoridad, representan la autoridad que nosotros vemos, porque muchas veces es difícil someterse a la autoridad invisible cuando ni siquiera nos sometemos a la autoridad visible. Y la primera autoridad visible para el ser humano, ¿cuál es? Sus padres. Sus padres. Por eso hay muchos que les cuesta mucho trabajo someterse a una autoridad terrenal. Eso lo ve uno mucho en personas que les cuesta sujetarse, siempre cuestionando todo. Y uno empieza a analizar la vida de esas personas y uno empieza a entender que realmente nunca se sujetaron a una figura paterna o a sus padres, y por lo tanto le cuesta mucho sujetarse a sus maestros, a sus jefes, a sus pastores, porque no tienen desarrollado eso. Lo necesitan ver, por eso es tan importante ver a los padres físicos para poder, ese es el ejercicio para poder sujetarse a las autoridades. Eso es. Así es. Esa es la importancia. Sí, porque si no nos sujetamos a nuestros padres que vemos que son la autoridad primaria, por eso vemos que a Moshe le fueron entregados esto en dos tablas, ¿no? Entonces vemos como en dos columnas, ¿no? Los mandamientos que tienen que ver con nuestras autoridades y los mandamientos que tienen que ver con el igual. Con el prójimo. Con el prójimo, el igual, ¿sí? Y lo más tremendo es que dentro de estos mandamientos, mire que este es el quinto, y está dentro de los mandamientos de autoridad juntamente con el eterno Dios, ¿sí? Como lo dijo el Señor, es que el Señor era muy práctico. Si no amas a tu prójimo que ves, entonces ¿cómo puedes amar a Dios? Exacto. Al cual no ves. Entonces eso es práctico. Si yo no puedo respetar a mis autoridades primarias y básicas, que son mis padres, que son los que me criaron, me engendraron, me criaron, me dieron todo, que estuvieron allí todo tiempo, y yo no les respeto a ellos, no les honro a ellos, ¿cómo voy a respetar y cómo me voy a sujetar al eterno Dios? Por eso usted ve personas en una lucha constante con las autoridades, y uno hasta hace esos análisis y uno dice, bueno, qué pesar, es que ni siquiera la persona está siendo lúcida de que nunca se sometió, nunca se sujetó, y por eso hasta el día de hoy tiene problemas con esa sujeción, y uno podría entrar un poquito más allá, de pronto ser un poquito más atrevido en un análisis donde decir, en el fondo cree que está sujeto a Dios, pero no lo está, tampoco lo está. Sí, a uno como pastor o como pastores pues nos sucede porque como nosotros tenemos es que estar continuamente interactuando con las personas. Hace esos análisis. Sí, continuamente, y es eso, estarles conociendo a cada uno, a cada persona. Entonces uno ve que hay personas que, por ejemplo, difícilmente se someten a la autoridad pastoral. En este caso, como pastores, pues no se someten, y uno dice, bueno, pero si esto lo estamos diciendo nosotros y la persona cuestiona y todo, pero ¿por qué? O sea, no entiende que somos sus autoridades. Claro. Y cuestiona todo esto. Y cuando uno hace el análisis de estas personas, quiénes fueron, entonces, bueno, vamos a ver cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, pues descubre uno que fueron personas que no se sujetaron a sus padres, y sus padres no hicieron mucho para que sus hijos se sujetaran. Entonces no se sujetan a ninguna autoridad, no se sujetan a su autoridad pastoral y a ninguna otra autoridad, entonces es difícil que luego también se estén sometiendo al eterno Dios. Claro, no. Y la forma de someternos a Dios principalmente es sometiéndonos a nuestras autoridades primarias. En este caso, obviamente, estamos hablando de nuestros padres, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, mire, Adán y Javá no se sometieron a la autoridad que era el eterno Dios, porque ¿quién era el padre de ellos? Pues el eterno Dios. Claro, su creador. Era su padre. Su padre. Ellos estaban como hijos, era una relación hijos-padre. Lo deshonraron
y lo primero que sucedió fue que se acortaron sus días. Y alguien dirá, pero vivieron 950 años. Sí, pero dice la Biblia que ellos están para vivir por siempre. Eternos. Sí, con una vida siempre allí, así. Y por eso se acortaron, ¿no? Y mire, sí, claro, y mire que no murieron inmediatamente, porque alguien pudo haber pensado, bueno, que mueran de una vez. No, el Señor les permitió, para entender que no se trata de lo mucho, de los años en realidad, porque es que eso es lo que nosotros tendemos a conectar eso. No, entonces si yo soy buen hijo, entonces voy a vivir bastantes años en esta tierra. No, por eso podrá haber casos de malos hijos que vivan muchísimos años en esta tierra, muchísimos. Y no por eso fueron buenos hijos. Y habrá casos de hijos que de verdad que fueron buenos hijos y murieron prematuramente, de pronto no con tantos años, más bien jóvenes, y murieron. Entonces, no se trata de la cantidad de años acá, en esta tierra, ¿sí? Sino de poder prolongar nuestra vida y proyectarla hacia donde vamos, al lugar que Dios nos tiene a nosotros predestinado o nos tiene a nosotros destinado, ¿no? Es el destino al que vamos, ¿sí? Que es la vida eterna, ese es el propósito. Entonces mire cómo la honra a los padres, wow, puede llegar a definir eso, porque es que es un mandamiento. Es un mandamiento. Porque es que esta misma promesa que nosotros vemos a nuestros padres, esta misma promesa la vamos a ver repetidas veces dentro de la Torá, cuando el Señor dice, si cumples todos estos mandamientos que yo te he dado por medio de la Torá, harás prolongar tus días y vivirás. Porque la honra al Padre. Entonces mire que es lo mismo, o sea, uno ve que en la Torá uno dice, bueno, pero es que me prometen lo mismo que me prometen para mis padres, es la misma promesa que se me hace si guardo todos los mandamientos. ¿Cuál es la diferencia? Porque es que estamos partiendo de la base de que el eterno Dios debe ser visto como un padre. Y cuando nosotros vemos a Él como padre, pues prolongaremos nuestra vida, nuestros días, ¿sí? Los prolongaremos, los proyectaremos hacia aquel lugar glorioso, hacia donde vamos. Amén. Pero si no nos comportamos como verdaderos hijos y no honramos a Dios, ¿sí? Guardando sus mandamientos y honrándole como padre, pues nosotros no podremos prolongar, no podremos proyectar nuestra vida hacia la vida eterna. No va a ser posible. Pero eso lo aprendemos a través de la honra a nuestra autoridad primaria. Entonces, ¿quién es la autoridad primaria? Nuestros padres de carne y sangre. Ellos son esa autoridad primaria, ¿sí? Entonces, allí dice, para que se alarguen, para que se prolonguen, dicen algunas Biblias, se extiendan. Bueno, esa es la idea. Pero también hay otra idea. Es que resulta que cuando nosotros vemos el texto hebreo, la forma en que está construido el texto hebreo puede verse de dos maneras. Puede verse de causalidad o de finalidad. Entonces, finalidad para que se prolonguen tus días, tus días. Pero de causalidad sería así. Sería, honra a tu padre y a tu madre como Yahweh tu Dios te ordenó, ¿cierto? Estoy en Deuteronomio 5:16. Porque tus días a causa de, o porque tus días, a causa de que tus días se prolongarán. Porque tus días se prolongarán. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo así que a causa de que tus días se prolongarán o porque tus días se prolongarán? Entonces siempre dentro del espectro hebreo ven esas dos formas, ¿no? Y las dos son aceptadas porque están implícitas en el texto las dos, la de causalidad y la de finalidad. Finalidad para que se prolonguen tus días, como ya hemos dicho acá. Y causalidad porque tus días se prolongarán o a causa de que tus días se prolongarán. Es decir, nos están informando que nuestros días se van ¿a qué? A extender en la tierra. ¿Y qué pasa a medida que nuestros días se van extendiendo en esta tierra? ¿Qué pasa a medida que vamos acumulando años?
¿qué sucede? Envejeciendo. ¿Vamos qué? Envejeciendo. Envejeciendo. En pocas palabras nos están diciendo, porque ustedes también Vamos a tener la misma posición. van a ser viejos. Viejecitos. Y muy probablemente lo que sembraron con sus padres Claro. es se lo que recoge. van a recoger con sus hijos. Entonces también hay una advertencia allí. Eso es ¿Sí? un- Claro, porque es que la vida es de un dar y un recibir. Es de dar y de recibir. Dar y recibir. De eso se compone la vida. claro. Y eso lo enseña la palabra, ¿sí? Entonces, el que siembra generosamente, generosamente recogerá, pero el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Es decir, que si yo no aprendo a honrar a mis padres, la causalidad surtirá en que voy a recibir aquello mismo que yo di. Claro. Entonces, es como una forma de advertencia también el texto. Y la verdad, cuando ustedes leen el texto hebreo, da para las dos. O sea, uno tendría que decantarse y decir, bueno, no, yo pienso que es causalidad. El otro dirá, no, yo pienso que es finalidad. Pero se enseña en el contexto hebreo, Claro, él las tiene las se dice, dos. no, las dos. Claro. La forma son las dos. O sea, las dos cosas sucederán. Las dos cosas. Entonces, si uno no fue un buen hijo, honrando a sus padres, ¿cómo pretende uno el día de mañana que sus hijos lo honren a uno cuando uno no sembró eso? Pero lo lindo del texto hebreo, es que nosotros podemos ver precisamente cómo se dan allí esas dos formas, la causalidad y la finalidad. A diferencia de el texto en español, donde pues no podemos ver bien esto, porque alguien dirá, no, pero yo no veo eso ahí, pero en el texto hebreo sí, eso es lo hermoso, lo lindo del texto hebreo, Se ve más allá. que nos da las dos formas. Entonces no se trata de escoger una y desechar la otra, no, es decir, el texto me está hablando dualmente, es decir, me está mostrando las dos cosas, la causalidad y la finalidad. Entonces yo debo entender esto, amados hermanos, si nosotros queremos en verdad recoger, pues tenemos que haber sembrado. Y si queremos recoger el ser buenos, el que nuestros hijos sean buenos hijos con nosotros, pues de alguna manera nosotros primeramente tenemos que serlo con nuestros padres, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo esto. Ahora, allí tanto en Deuteronomio 5 como en Éxodo capítulo 20, se usa una expresión de honra, ¿sí? Esa expresión es la palabra que aparece allí, es la palabra kaved. Pero esa palabra, bueno, es kaved en realidad porque es explosiva. Kaved, es explosiva. Esa palabra viene de kavad, de la misma que viene kavod, que es la gloria, ¿no? Que decimos la gloria, la honra, ¿sí? El honor, ¿sí? La palabra kavod, ¿sí? La gloria de Dios, la honra de Dios. Eso es. Y ese kaved es explosivo, ¿por qué? Porque es un imperativo. Es decir, esto no se trata de un consejo. Esto es una orden. Es una orden. Por eso en Deuteronomio capítulo 5 dice, honra a tu padre y a tu madre como Yahweh te ordenó. Porque se trata de una orden, de un mandato, es un imperativo. Entonces no se trata de, bueno, pues si usted quiere, pues aquí está este consejo. Si yo le doy este consejo, si usted quiere, tómelo. Y si no, pues tranquilo, no hay problema. No. Así que esto no se trata de elección, ya que se trata de una norma, de un mandato, se trata de un imperativo, de una orden dada. Honra. Y esa palabra honra, kaved, que viene de la palabra, de la raíz kavad, significa llevar peso. Llevar peso. Y es que nosotros tenemos que entender que honrar a nuestros padres significa precisamente aprender a llevar ese peso de saber que sobre nosotros tenemos unas autoridades. Es que la honra es reconocer eso, que sobre nosotros tenemos autoridades, que nosotros en algún momento de la vida
vamos a estar bajo autoridad, pero también en autoridad. Y en este caso, nuestros padres, la relación con nuestros padres es que nosotros estamos, ¿qué? Bajo autoridad. Y siempre estaremos bajo autoridad hasta que ellos vivan. Así nosotros tengamos la edad que tengamos. Por tanto, nosotros les debemos esa honra a ellos. Nosotros tenemos que aprender a honrarles a ellos. Y pues de eso vamos a estar hablando, ¿no?, a lo largo, qué es llevar ese peso. Y vamos a ver algunos ejemplos que la misma Biblia nos habla, ¿no? ¿Qué es saber llevar ese peso de lo que significa la honra a nuestros padres, ¿no? ¿Hasta dónde llega eso? Tenemos que hacer todo lo que nuestros padres nos digan, así eso vaya en contra de la voluntad de Dios. Bueno, eso todas esas cosas lo vamos a ver porque es que aquí tenemos que entender que hay autoridad, ¿no? Y la máxima autoridad, la autoridad principal, claro, es el Padre Eterno. La autoridad, sí, que está por encima de toda autoridad, pues es el Padre Eterno. Claro que y sí. De ahí todo debe estar conectado con Él y debajo de Él. Pero pues nosotros tenemos que entender varias cosas para que podamos cumplir correctamente el mandamiento. Claro. Entonces esa honra tiene que ver con peso. De hecho, si usted busca precisamente la raíz de la que está compuesta kabed, que es la palabra kabad, significa poner peso, sentir peso, llevar un peso sobre uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a honrar a otro, por ejemplo, en este caso a nuestros padres, pues debemos entender que eso significa aprender a llevar, ¿qué? Un peso, porque están por encima de nosotros. Y no solamente nuestros padres, cualquier autoridad. Claro. O sea, toda autoridad, sea la que sea, si es autoridad, merece honra. Y eso significa que nosotros estemos dispuestos a llevar, ¿qué? El peso de esto. Y está obviamente esa autoridad que tiene que ver con los padres carnales, los padres de sangre y hueso, ¿sí? De sangre y carne, perdón, sí, de hueso, sí, carne y hueso, obvio, sí. Carne y hueso iba a decir, ¿no? Sangre y carne, sí. Entonces, esa autoridad, pero pues nosotros tenemos otras autoridades. Entonces, siempre sobre nosotros recaerá ese peso. Por ejemplo, los profesores, los maestros. El maestro. Nuestros maestros son autoridades. Las autoridades mismas que nos rigen, que nos gobiernan, son nuestras autoridades. Sí, por ejemplo, el policía que pasa y va con su uniforme, está ejerciendo su función. Es una autoridad sobre nosotros. Nosotros, por ejemplo, como pastores, somos autoridad dentro de la congregación. Entonces, siempre la honra será llevar el peso. ¿Y qué es llevar el peso? Es aceptar ese peso. Cuando nosotros no aceptamos ese peso, entonces estamos deshonrando, estamos negando, no estoy de acuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, esta es la palabra que aparece como honra a nuestros padres. Y dice que hay que honrar ¿qué? Al padre y ¿qué? Y a la madre. Y en Deuteronomio 5:16 dice, porque esto es una orden, es un mandato, ¿de quién? De Yahweh, de nuestro Dios. Y no solamente para que se prolonguen nuestros días, como ya lo expliqué ahora, en este momento, que acabo de explicarlo, desde esa perspectiva, ¿no? Que es sabiendo que nuestros días se van a prolongar y nosotros también un día vamos a ser, ¿qué? Viejos. Padres. Sí, vamos a ser padres. Obviamente, que un día al irse prolongando, un día vamos a ser, ¿qué? Padres. Porque a medida que vamos añadiendo tiempo, vamos desarrollando las etapas del ser humano y un día vamos a ser padres. Y luego vamos a estar en una condición en donde nuestros hijos sean adultos y pues allí vamos a ver, bueno, cómo van a responder esos hijos hacia nosotros que ya nos ven viejos y nos ven débiles. Porque mientras al papá se le ve fuerte, ¿no? Y todo eso puede mandar, a ver, más el favor y tal, ¿sí? Pero llegará un momento que esta fuerza se va debilitando y ya uno queda como dependiendo mucho de sus hijos. A merced. Ajá. Sí, queda mucho a merced de sus hijos, que por favor, hijo, ayúdame, por favor, levántame esto. Y entonces, ¿cómo van a responder esos hijos? Entonces, si nosotros hemos sembrado correctamente,
pues lo lógico es que nosotros cosechemos correctamente. Y también se prolongarán tus días, pues significa que se proyectan nuestros días hacia el lugar a donde vamos o queremos hacia estar, la Sion celestial, hacia la vida eterna, amén. Ese lugar de gloria, ese lugar poderoso hacia el cual vamos. El propósito es ese, proyectarnos, y a medida que nosotros honramos a nuestros padres, estamos proyectando allá nuestra vida, porque si aprendemos a honrar a nuestros padres terrenales, obviamente también podremos honrar a nuestro Padre celestial. Y dice acá, para que tengas bienestar. Para que sea bueno para ti. ¿Sí? Esto resulta en un bien. O sea, honrar a nuestros padres termina en un bien, en un bienestar. Esto es bienestar para nosotros, ¿sí? Como aparece allí en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Tanto en este caso, en Deuteronomio 5:16, que es la parte, digamos, que se adiciona como reforzamiento del mandato. Es un reforzamiento, y precisamente se usa esa palabra yatav. Esa palabra yatav en hebreo significa bienestar. Viene de tov, de lo bueno, ¿no? Tov, bien, bueno. Yatav significa bienestar. Entonces el propósito es que nosotros podamos precisamente disfrutar del bienestar aquí y allá, aquí en esta vida y en la vida de allá. Observen que el Maestro, nuestro Mesías Yeshua, nuestro Salvador, bendito sea por siempre Él, incluso habló diciendo que todo lo que nosotros hiciéramos por los demás, por nuestros prójimos, cualquier cosa que nosotros hiciéramos por los demás, dice que nos será recompensado, así fuera un vaso de agua. Y lo dice Él, y les será recompensado, que sea un vaso de agua, les será recompensado en esta vida y en la otra, en la que viene. Lo dijo el Señor, en esta vida y en la que viene. Entonces, si un vaso de agua será recompensado en esta vida y eso se proyectará hacia la vida eterna, ¿cuánto más la honra a nuestros padres, amados hermanos, a nuestros progenitores, a los que nos dieron la vida que usó el eterno Dios para traernos a esta vida? Si nosotros les honramos acá, pues nuestro bienestar se verá reflejado no solamente en esta vida, sino que también será recompensado. Ese bienestar lo veremos proyectado en la vida que viene, en la vida hacia la que vamos. Y el propósito es ese, que nosotros podamos disfrutar de bienestar, que nosotros estemos allí. Entonces, al estar nosotros dentro de ese bienestar, pues vamos a tener una vida bendita, bendecida en el nombre del eterno Dios. Mire que ese texto es el que cita el apóstol Pablo precisamente en Efesios capítulo 1. Vayamos a Efesios capítulo 6, perdón. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 1. La mayoría de las Biblias en Efesios capítulo 6 va a empezar diciendo, el capítulo 6, versículo 1, va a empezar diciendo hijos. ¿Cómo dice allí? Niños. Niños, dice niños. Ah, sí. Muy bien. Niños. Bueno, yo uso una expresión acá que me gusta a mí. Críos. No es muy usada, pero da a entender el propósito. Es decir, un niño en etapa de crianza, críos, que es la palabra teknon. En griego, nosotros podemos ver, amados hermanos, dos formas de dirigirse a los hijos. Una, la palabra teknon, y la otra, la palabra hios. Teknon y hios. Teknon, hios. Teknon
es el hijo que está en la etapa de crianza, en donde está en la etapa de formación, en donde sus padres les están a ellos enseñando todas las normas, la sujeción, la autoridad. Es una etapa muy importante. Si no se aprovecha esa etapa, pues va a ser difícil el desarrollo correcto de un ser humano. Entonces está en esa etapa correcta de la vida, donde está siendo criado, donde está siendo formado, donde está siendo educado, en donde se le debe corregir al hijo, en donde se le debe disciplinar cuando hay que disciplinar, y si hay que castigarlo, se le castiga con amor. Es que el problema, muchas veces, y te lo digo a ti, ¿sí? Cuando se va a corregir a los hijos, en ese caso, muchas veces los padres de familia no lo saben hacer. Porque cuando corrigen, intentan corregirlos, los corrigen con ira. Sí. Los corrigen ya porque empiezan a saturarse, ¿no? Va una, van dos, van tres, ahí te las estoy contando, van cuatro, y como estuvieran haciendo el conteo del Homer, ¿no? Así, van cinco, van seis, van siete, y ya, esa fue la etapa, y entonces cuando intenta ejercer alguna disciplina, alguna corrección, lo va a hacer es motivado por la ira. Por la ira. Lo va a ser llevado por la emoción que tiene en este momento y está exaltado, está fuera de sí. Y lo que va a hacer es golpear a su hijo, lo que va a hacer es maltratarlo y no lo va a corregir. Sí, lo maltrata y muchas veces son papás que terminan o mamás que terminan en un estado de culpa porque saben que lo que hicieron lo hicieron con ira, exacerbados, y como pues ya lo sabemos que cuando tenemos una emoción exacerbada pues se bloquea inmediatamente la parte del cerebro que maneja la razón. Entonces usted no lo está realmente disciplinando con el sentido, con la razón real, sino que se exacerbó, le dio ira, lo corrigió de una manera... lo dijiste ahorita, sí, airada. Airada. Con furor, con furia. Y luego, con furia. Y luego siente un remordimiento impresionante, entonces luego no sabe cómo pedirle perdón al hijo, y uno cuando está pequeño, uno se da cuenta que cuando el papá le ha pegado con ira y empieza a acercarse a uno le siente y le huele la culpa. Entonces uno, en vez de haber corregido, realmente no. Mi papá lo que tenía era ira, o mi mamá lo que tenía era ira, lo hizo por ira, pero realmente aquí en mi corazón no quedó nada. Entonces eso lastima y daña realmente, y lo sigue dejando sin corrección. Ahí no lo corrigió. Y el problema es que cuando el padre de familia reflexiona sobre eso, dice, ay, se me fueron las luces. No, ¿yo por qué hice eso? Entonces empieza a tener culpa, y su hijo, como decías tú, huele esa culpa, sí, eso se huele. Entonces se aprovecha de eso, entonces ya le permite que le haga, y ahí se vuelve un círculo vicioso, porque vuelve otra vez a tener otra vez, bueno, una, dos, y otra, así, no. Entonces un niño así jamás se exaspera realmente, vuelve un niño que ¿Cómo saber que es el momento indicado para corregir al hijo? Hizo algo y que usted le ha advertido y que merece ser castigado, no lo deje sin castigo. Corríjalo, no lo deje sin castigo. Pero uno debe llegar a su hijo y decirle, mira, Tomás, Pedrito, como se llame, ¿cierto? Mira, yo te advertí que no lo hicieras. Yo te dije que tuvieras mucho cuidado con esto, pero no me hiciste caso. Entonces mira lo que has hecho. Si eres consciente de lo que hiciste, eres consciente, y tal vez él dijo, sí, mamá, sí, papá, y todo eso. Ah, bueno. Entonces, ¿qué te había dicho yo? Que si hacías eso, ¿qué te iba a hacer? ¿Te iba a qué? Corregir. A castigar, te iba a corregir. Entonces, como yo te amo, yo te voy a corregir y te voy a castigar para que tú aprendas a que eso no se hace. Y toma la vara de la corrección, como dicen muchos, ¿no?
¿sí? La correa, la corrección, Ajá. y le corrige no llevado por la ira. Ay, Porque es que no. cuando uno trata de corregir llevado por la ira, influenciado por la ira, lo que uno hace es Ujú. sencillamente maltratar. Ujú. Entonces, si le va a corregir, inmediatamente no le va a interesar dónde le caiga el Claro. correazo. En la cara, en los ojos, y no le va a importar si lo maltrata, si lo lastima, a tal grado que le abrió la piel, Ay, o sea, lo dejó... terrible. Sí, sí, porque cuando la persona Terrible. está cegada por la ira, Claro. su fuerza física se intensifica más y no está teniendo razonamiento de Sí, dónde no, va a está aplicar. bloqueado. Está bloqueado. Entonces, totalmente. simplemente lo que va a hacer Mm. es maltrato, y eso es maltrato físico. Y eso es pecado. Eso es un Y pecado. delante de Dios eso es pecaminoso. Aparte porque cuando un padre de familia ya tiene que usar la vara de la corrección Eso es como tal, violencia. es porque ya realmente, o sea, tendríamos que ser tan honestos con nosotros mismos como padres y pensar, realmente utilicé todas las estrategias para que este niño realmente me esté entendiendo el por qué no debe comportarse o hacer este tipo de cosas o decir este tipo de cosas. O sea, justamente antes de ir a tener esa ira exacerbada, yo tendría que ser honesto, sí le había explicado, Sí. sí se lo había repetido, sí realmente me Le cercioré hice que él me entender entendió lo que yo le estoy diciendo, sí realmente, entonces si yo en medio de esa ira empiezo a hacerme autorreflexión, yo tengo que decir, no, un momento, yo creo que aquí todavía me falta. Ujú. Entonces, el recurso más fácil es coger la vara y pegarle y luego sentir un remordimiento. ¿Por qué cree que siente uno remordimiento? Claro, porque que se sabe está que saliendo de la ruta totalmente. sabe que afectó a su hijo, Claro. que lo que hizo fue maltratarlo, que Claro. ejerció violencia Claro, contra su hijo. y no se eso debe. no es. No es. Ese no es el propósito. Ese es el último recurso donde usted como papá se da cuenta que está haciendo un fracaso. Ujú. Porque usted no está educando. Es que educación es Exactamente. tiempo. Y como la gente no quiere perder tiempo, entonces se va a la primera norma y ahí mismo al maltrato. No, eso no se puede. Eso está completamente, eso Claro. es erróneo. Y Completamente muchas erróneo. veces hacemos eso con nuestros hijos cuando están en etapa pequeños porque físicamente pues son débiles y nosotros somos superiores a ellos. Claro, nosotros vamos a ser superiores a ellos físicamente, entonces lo que vamos a hacer es maltratarlos. Claro. Y no se trata de ejercer la violencia. Sí, ahí hay muchas formas de disciplinar, de castigar a los hijos, no necesariamente de manera física, pero sí hay que hacerlo, creo que hay que hacerlo de la mejor con esa manera. conciencia. Con conciencia de no ejercer violencia sobre su hijo, sino que incluso él entienda que de verdad se lo merecía y Ajá. que está siendo corregido con amor. Exacto. Yo por lo menos lo digo, mi abuela a mí me castigaba físicamente, pero de verdad, yo no lo digo ahora porque yo sea mayor y todo eso, pero aunque en su momento de niño a veces uno no entendía las cosas, pero yo siempre en mi mente sabía que mi abuela le estaba haciendo un bien para mí. Ujú. Y eso nunca me causaba a mí contra mi abuela carga, o que mi abuela me odia, o que eso no, porque la verdad ella nunca a mí me castigó con Ujú. violencia. Es que la parte espiritual de Nunca. tu infancia recibía con amor, es increíble. O sea, la gente puede decir, estos están locos que están hablando. Pero si usted trata de echar memoria cuando usted le corrigieron bien y con amor, esa parte espiritual, cuando uno es niño, porque uno desde que nace tiene ese espiritual también, Ujú. hace una conexión y uno dice, ahí lo que hay es amor. Es extraño, pero lo que dice Carlos es cierto. O sea, yo sé que me ama y por eso me está corrigiendo. Así es. Pero uno lo siente cuando hay amor, porque cuando uno sabe que no hay amor, sino es una ira, a veces es tan triste. Hay muchos niños que a veces no entienden, no les ha quedado claro bien la norma y pues se van a equivocar. Y les toca tener un padre o una madre que no tiene ningún tipo de paciencia. Entonces, eso lo único que genera es que en ellos haya una rebeldía y un odio profundo. Ujú. Y eso nosotros tenemos que evitarlo. Sí. Y yo puedo decir que esa diferencia yo la noté porque voy a hablar esto no para acusar a mi madre como tal, pero yo vivía con mi abuela y yo por primera vez conocí a mi mamá. La conocía por primera vez, estaba interactuando por primera vez, ella había llegado, ya vivía fuera del país, había llegado.
Y apenas la estaba conociendo, yo tenía unos 6 años aproximadamente. Y recuerdo que estaba interactuando con ella e hice algo que de pronto a ella le molestó, que fue no comerme algo que me sirvieron, y mi abuela tenía mucha paciencia conmigo en eso. Claro. Para darme allí. Y ella sencillamente tomó una chancla y me la puso en la cara, Ay, tremendo. en la cara. Y fue tal el golpe que literalmente me quedó marcada la chancla, hasta el número del calzado de la chancla, ella me quedó literalmente. Y mire, y eso hizo que fuera una de las cosas, se lo voy a hablar acá, obviamente yo sané eso gracias al Señor, pero te lo digo, claro, que de niño hizo que yo le cogiera un pavor y un terror a ella. Yo nunca le pude decir a ella mamá, sino hasta los 12 años. Claro. Y no solamente le cogí un terror, un pavor, sino que le cogí odio. Porque dentro de mí decía, esta señora viene acá y mi abuela nunca jamás me había tocado la cara. Ay, no. Que me hubiera pegado acá con la correa. Ella tenía una pretina, la pretina. Ella usaba una cosa que le llaman la pretina, que tenías unos flequitos, y con eso y siempre me pegaba en la cola o en la pierna, así ya. Y uno sentía eso allí, pero sabía uno que era amor. Y nunca jamás yo sentí hacia mi abuela, uy, esta señora, nunca. Porque ella era mi vida. Y con ella, con mi mamá, por primera vez, y toma la chancla pero así me volteó, como dicen aquí en Colombia, el mascadero, ¿no? Y me dejó acá en la cara con una chancla. Se la quitó del pie y me lo puso en la cara. Entonces, mire que una cosa es la corrección y otra cosa es el maltrato. Claro. Pero esto vamos a hablar luego. Sí, eso más. Hoy es la introducción. Ahora, de todas maneras, son cosas que se repitieron porque lo hicieron con ellos y pues por eso lo repitieron. Sin embargo, uno también está en la capacidad de entender que nuestros padres se equivocan porque con ellos se equivocaron. Sí. También es parte de esa honra y de esa generosidad hacia ellos. Hacia ellos, sí. Y por eso digo, y mi mamá lo hizo en su momento, gracias a Dios, ya luego ya... No te conocía. Ya todo, ya todo obviamente quedó luego ya bien y todo eso. Obviamente pasaron muchos años, luego les voy a estar contando. Entonces dice acá, críos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Entonces él dice, porque esto es ¿qué? Justo. O sea que el obedecer, el someterse a los padres es parte de la honra a ellos. Y eso hace parte de la justicia de Dios. Pero, obviamente, este es un tema que si el eterno Dios lo permite, lo seguiremos desarrollando en el siguiente Shabbat. Va a estar bien interesante. Porque esta es la introducción al tema del quinto mandamiento de la honra a los padres. Así que espero, por favor, que este tema vaya a ser de muchísima importancia tanto para hijos como para padres. Claro, y tanto porque hijos esto tiene que ver con interacción. Sí, hijos, sí, en general y como padres. Esto tiene que ver con una interacción, porque muchas veces la deshonra a los padres es provocada por los mismos padres. Claro. O sea, la deshonra que hacen los hijos a sus padres, la culpa son los padres que los incitan a esa deshonra. Entonces vamos a entender muchas veces, vamos a entender varias cosas, que es un mandamiento muy especial y como lo dice el apóstol Pablo, con promesa. Ay, sí, qué bendición. Con promesa.